Bien, continuamos conversando aquí en edición nocturna con nuestros distinguidos invitados de esta noche, dos altos ejecutivos directivos del partido PRM, que es el Partido Revolucionario moderno, siempre lo de mayor, claro, porque al principio era mayoritario, pero bueno, a veces los partidos no parecen tan modernos, ¿no? Así es. Ahora, ¿no le parece como extemporáneo todos estos ajetreos alrededor de un proceso electoral? Porque cuando hablamos de primarias abiertas, hablamos de la ley de partidos políticos, estamos enfocados en el año 2020. ¿No le parece extemporáneo esto, hablar de esas cosas con tanta anticipación? No, porque todo esto es toda una cadena. Ya se está diciendo que solamente en esta legislatura es que se puede aprobar, porque hay una serie de momentos, de etapas que tienen que ser cubiertas. Es decir, que si no se aprueba la ley de partidos, tendría que ser reintroducida nuevamente en el Senado. Ah, claro. Y eso es todo un trámite, ¿no? Y si hay una aprobada por el Senado y otra por la Cámara, ¿qué es lo que significa eso? Ahora, ¿cuál es el sentimiento prevaleciente hoy en día en los partidos, tanto del gobierno como de la oposición, con relación a la aprobación eventual de esa ley de partidos políticos, que tiene ya toda una vida en el Congreso, ¿no? 16 años. Mira, el PRM, ¿qué opinión tiene el PRM sobre esa ley? ¿Cree que es urgente aprobarla o cree que claro, podría quedar? Claro que esa ley ha sido impedida por el capricho y el interés, un interés inmoral, hay que decirlo, de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Cada uno la ha boicoteado para poder usar los recursos del Estado y todas esas cosas, dádivas que da el gobierno, utilizarla para condicionar las elecciones. Porque tú sabes que en la época de que Leonel era presidente, él la quería abierta. Los tiempos cambian. Claro. ¿Y por qué la quería abierta y hoy cerrada? Porque dominaba el gobierno. Me derrotó el Estado, dijo Danilo Medina en ese momento, porque le compró, porque se condiciona. Cuando son abiertas, vota todo el mundo. Entonces ya tú sabes, le puedes decir a la gente del PLD, voten ustedes a favor de... En día pasado se publicó intensamente, especialmente en las redes, solo un periódico, si mal no recuerdo, se hizo eco del asunto, un tuit de la Embajada de los Estados Unidos en relación a los prejuicios del prolongado ejercicio del poder. ¿Qué significa tiene, a la luz de la realidad nacional, qué significado puede tener esa publicación de la Embajada de los Estados Unidos? Yo creo que es una declaración pura y simplemente para acercarse a lo que puede ser la fórmula norteamericana de 2 y 1. O tal vez un menosprecio por el liderazgo tradicional dominicano, porque la verdad es que se ha comportado de una manera increíble, porque las fallas que ha tenido estas democracia mostrenca dominicana, eso es increíble. Ahora, la experiencia latinoamericana, para no irnos demasiado lejos, indica que los regresos tardíos han sido muy perjudiciales para las personas que lo intentan y para los países donde eso ocurre. ¿Qué podría pasar? Mucha gente se pregunta, ¿cómo sería el panorama electoral dominicano en la eventualidad de que en el 2020 el candidato del PRM sea Hipólito Mejía, que hace 16 años, harían 16 años que abandonó la presidencia, y el doctor Leonel Fernández, que tiene 8 años, o tendría 8 años en la oposición? Mira, ¿eso no sería como hacer regresar al pasado? Mira, yo te quiero decir, ni Tirso ni yo, ni Belice Prats, que debía haber mencionado primero, Prats de Pérez, aspiramos a nada ahora. Es decir, yo fui presidente, Tirso ha tenido posiciones, es miembro de la comisión directiva, y Belice también, ninguno de nosotros aspiramos. Y lo hicimos para dar una especie de elección, para decir, nosotros postulamos a Félix Iglesias, pero no es porque nosotros yo fui presidente del partido también. Que querramos también figurar dentro de la dirección del partido. Y director electoral durante años. Simplemente, no. Llega un momento en que hay que comprender que es preciso. Evidentemente, una de las características del sistema político dominicano y de los partidos políticos es que nadie se echa a un lado para dejar que los otros pasen, ¿no? Así es. Sin embargo, en la universidad recuerdo una frase de Lenin, ¿no? En aquella época de reforma, es decir, pinchad con las bayonetas, ¿no? Si no ofrecen resistencia, dejad de pinchar. O si no, seguid pinchando. Aquí nadie pincha, los jóvenes no pinchan, ¿no? Así es.
Mira, yo creo que hay jóvenes valiosos, pero también hay mayores que han hecho un papel importante en la vida política. Bueno, es que la juventud en sí misma no es una virtud, ¿no? Exactamente, y uno los ve. Por ejemplo, nosotros lo vemos en nuestro partido. Hay jóvenes que uno sabe por qué camino van a ir. Cuantitativamente tiene que ser, para renovar un partido, tiene que estar la juventud. Pero eso no significa que ellos son los únicos que pueden gobernar. Así es. Bueno, en la historia dominicana Duarte tenía 33 años, ¿no? Cuando la independencia, y era el más viejo de la Trinitaria, según tengo entendido. Bueno, pues nosotros cuando comenzamos también teníamos 33 años. Sí, yo también. Hace mucho tiempo de eso, doctor. Desgraciadamente. Ahora, en el caso hipotético, por ejemplo, de que no se apruebe la ley de partidos políticos con las primarias abiertas y que un partido decida, por mayoría interna, ¿no?, decida hacerla de esa manera, y alguien dentro de ese partido eleva un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿cuál sería el resultado? No, el resultado es que si el Tribunal Constitucional obedece la Constitución, le va a dar razón a los partidos que escojan cualquiera de los sistemas. Si sean primarias abiertas o sean primarias cerradas. O semiabiertas también, o sea, que para los que no son, los que no tienen el bloque llamado progresista. Entonces, dado eso, no veo por qué hay una polémica tan grande alrededor del tema. Son los intereses y los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, Danilo Medina favorece las primarias abiertas porque tiene el presupuesto de la nación en sus manos para comprar a todos los que vayan a votar. Y el otro la quiere cerrada porque considera que cerrada es menos costoso y además de eso el secretario de organización es más controlable. Entonces, las primarias del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se harán de la manera en que se ha hecho tradicionalmente aquí. Se harían en lo que decida el PRM, que en este momento es cerrada. La experiencia de esta convención del partido para escoger los directivos ha creado algunas fricciones internas en el partido, sin lugar a dudas. Jesús Vázquez, mejor conocido como Chu, que aspiraba a la Secretaría General y era uno de los candidatos o uno de los dirigentes históricos del partido, hablando, se ha rebelado prácticamente contra la decisión de la convención y ha dicho que ha estado llena de irregularidades. ¿Ustedes reconocen que fue irregular o que es solamente alguien que está sangrando por la herida, como dice? Hubo muchas dificultades porque fue demasiado pretender elegir a 80.000 personas con pocos recursos y poca preparación. Yo mismo le sugerí, vamos a darle un mandato de esta semana o dos siguientes, pero no quisieron, porque había muchas cosas. Yo dirigí 3 convenciones, yo sé que no estábamos en condiciones, pero hay lo que se llama el voluntarismo político, que había que hacerlo para que no dijeran que se iba a posponer otra vez. Yo no conozco ninguna convención que no se haya pospuesto. Entonces, ¿qué carajo? Pero una semana después o 2 semanas después se hubieran ahorrado todos estos problemas logísticos que ha habido, que es lo que... Pero como resultado de lo que pasó, ¿el partido se ha consolidado o el partido se ha debilitado? Hay mucho entusiasmo que tapa esos errores, que fueron errores, han sido errores de organización. El doctor Tolentino parece que tiene dudas, ¿no? Sí, yo tengo algunas dudas. Pero sobre todo porque yo he propugnado siempre dentro antiguamente en el PRD y ahora en el PRM, yo siempre propugné porque se hicieran convenciones progresivas, regionales, de manera poco a poco. Por ejemplo, hoy vamos a Santo Domingo puede convencionar hoy, entonces hacer esa convención. Santiago puede convencionar mañana o dentro de 10 días hacerla. Pero había una premura de algunos miembros de una de las dos tendencias del partido que uno no se explicaba por qué era la premura. Y tal vez eso le ha podido pagar o no, pero yo te aseguro que nosotros considerábamos que
los líderes mayores del partido, que son ambos candidatos a la presidencia de la República, debieron haber dejado en libertad al partido y no haber impuesto sus candidatos, porque de cierta manera se ha revelado que eso ha sido una imposición. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Muy breve, porque tenemos que hacer una última pausa. Yo no sé cuáles van a ser las consecuencias. Yo sé que no ha sido un buen ejemplo. No hemos dado el ejemplo que hemos debido dar, dejando en libertad a todo el mundo. De hecho, ninguno de los dos aspirantes ganaría mucho. Era mejor dejarlo correr. Pero lo que pasa es que detrás de ellos hay los aspirantes al 24. La verdad es que ser demócrata es muy difícil, ¿no? Sí. Y a veces actuar como demócrata es todavía mucho más difícil. Y los partidos políticos deberían ser maestros de la democracia. Así es. Si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final de nuestro programa de hoy, Edición Nocturna.